Bueno, bienvenidos a esta quinta sesión de nuestro diplomado en CIAF-SP y RP. La diferencia entre el CIAF y el CIAF-SP con el CIAF-RP radica en que el CIAF-SP es un CIAF 100% financiero, mientras que el CIAF-RP es un CIAF que no solamente se encarga de ver la parte financiera, sino además se encarga de hacer una excelente compra y luego una buena distribución de los bienes o servicios que se han comprado. Eso es lo importante en el tema del CIAF-RP. Pero ojo que el CIAF-RP todavía no está vigente, esto va a ser gradual, poco a poco se va a llevar a cabo. Lo que estamos manejando en todo el país hoy en día es el CIAF-SP. Ese es el aplicativo que estamos manejando, ¿no? Porque yo tengo escuchado muchos hoy, ¿cuándo es el CIAF-RP? No, el CIAF-RP su aplicación va a ser en forma progresiva. Hoy en día estamos trabajando todavía con el CIAF-SP. Bien, entonces, de acuerdo a nuestro avance de sílabos, el día de hoy vamos a revisar la programación del compromiso anual. Pero estaba pendiente en la clase anterior que nos ha tocado la programación del ingreso y gastos. Ya hemos revisado la estructura de los gastos públicos. Lo que está pendiente es la revisión de los ingresos, tras lo cual vamos a revisar la determinación y actualización de la PCA. Hoy día vamos a aprender qué significa este concepto de la PCA, que a nivel nacional también la estamos llevando y que es muy importante para el país, puesto que permite al Perú saber en forma estimada cuáles son los ingresos y gastos que se van a realizar en un ejercicio. Bien, entonces, como ustedes ya saben, vamos a ir al CIAF, por favor. ¿Ya? Bienvenidos a todos nuevamente, Alexander, Edison, Fiorella, Encalada, Juan Ramos, Leslie Chuna, perdón, Natalie y Teresa Regalado. Yarleque, @2019. Bienvenidos todos. Tenemos 10 participantes. Esperamos en los minutos siguientes se puedan incorporar el resto de sus compañeros. Bien, entonces voy a minimizar esto, luego vamos a utilizar, pero primero quiero acabar con lo que hemos empezado. Listo. Entonces vamos a abrir todos el CIAF-SP. A ver, vamos a abrir CIAF. Ya ustedes saben, los alumnos que todavía no hemos instalado no se han comunicado. La idea era, a través del TeamWeaver, yo quería apoyarles. Ya vamos a hacer lo siguiente. El día jueves, después del feriado, con toda confianza me llaman, pero tengan instalado el TeamWeaver en sus máquinas, ¿de acuerdo? Entonces ustedes ya tienen el CIAF, porque Giovanna ya les ha facilitado, y lo que voy a hacer es conectarme a su computadora con el programa del TeamWeaver, versión 9, y voy a poder instalar en sus máquinas, ¿de acuerdo? Entonces el lunes yo voy a estar presto, porque estamos pasando mucho tiempo y tampoco quiero que sea así. El día jueves yo voy a estar muy presto, por favor, me llaman, y a pesar de que tengo el trabajo que hacer, pero me voy a dar un tiempo para ustedes para poder instalar el CIAF, ¿de acuerdo? Sé que no es correcto desde el punto de vista de mis labores, pero quiero cumplir con ustedes. Bien, vamos al CIAF. Ingresamos al CIAF. De acuerdo, pero antes de ingresar al CIAF, pregunta para la clase, pregunta para el salón. A ver, ¿qué es un tipo de transacción? A ver, pregunta para todo el salón. Definición del tipo de transacción. ¿Qué viene a ser? ¿Qué es los tipos de transacción? A ver si Juan Ramos, Yarleque, Alexander nos aportan con sus ideas. Natalie, Edison, Leslie Chuna, Teresa, Fiorella, Pedro. Listo. A ver. A ver, ¿cómo nos va? Listo. Entonces voy a revisar. Todavía no tengo el chat. Participantes más el chat. ¿Qué significa el tipo de transacción? Les voy a hacer un repaso. Existen dos tipos de transacción. El número 1 y el número 2. Entonces, ¿qué son los tipos de transacción? Tipos de transacción.
el tipo de transacción. Ya vamos a empezar acá a revisar las respuestas de la clase. A ver, empezamos a revisar. Dice lo siguiente. Ese sonito, qué raro. Ya, medio de intercambio, habla de transacción contable. Ya, correcto. Algo más a lo que sus compañeros ya han mencionado. Es cómo se clasifica el dinero obtenido por una entidad. Muy bien, ya estamos cerca, perfecto. Entonces, en el sector público, básicamente cuando hablamos de los tipos de transacción, claro, vienen a ser todos los eventos económicos. También se puede hablar de sucesos económicos, y todo esto se traduce en dos cositas. Todo esto se resume en dos cositas. Los tipos de transacción son los ingresos y los gastos. Los ingresos y los gastos. Esos son los tipos de transacción, ¿de acuerdo? Cuando nos referimos a los ingresos, utilizamos ¿qué código? ¿Se acuerdan cuál es el código que vamos a utilizar para establecer los ingresos? Los gastos, lo vimos la clase pasada. En la clase pasada hemos revisado eso, los ingresos y los gastos. Claro, muy bien. Excelente respuesta de Teresa. Muy bien, perfecto. Los tipos de transacción, son, como hemos dicho hace un ratito, son las transacciones económicas. Y las transacciones económicas vienen a ser los ingresos y los gastos. Los ingresos y los gastos. Por lo tanto, el tipo de transacción 1 está relacionado a los ingresos. Y el tipo de transacción 2 tiene que ver con las operaciones de gastos. Correcto. Entonces, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cuántas genéricas de gasto existen de acuerdo a la clasificación presupuestal? ¿Cuántos clasificadores de gastos existen? 9. ¿Es correcto o no? Muy bien, perfecto. La respuesta es correcta. De acuerdo a la estructura presupuestal, tenemos 9 clasificadores. Muy bien. Hasta ahí, todo bien. Y ahora hago la pregunta y en no más de 15 segundos tienen que darme la respuesta. No más de 15 segundos. Primera pregunta. Si compro un libro relacionado a la gestión pública, un libro sobre el texto único de procedimientos administrativos, o vamos a ver un libro de tesorería, ¿a qué genérica del gasto corresponde? A ver, compramos libros, ¿a qué genérica del gasto corresponde? Que no pasen más de 15 segundos. Excelente, muy bien, terminamos con la consulta número 1. La respuesta es correcta. Genérica de gasto 2.3. ¿Cómo se llama la 2.3? Viene sí. La genérica 2.3, ¿cómo se denomina? Bienes y servicios. Muy bien, excelente. Siguiente pregunta. La Municipalidad de Morropón compró un terreno. ¿Qué clasificador de gastos? Les doy 5 segundos más. Excelente. No, ya dos. La respuesta es 2.6. El nombre correcto es adquisición de activos no financieros. Adquisición de activos no financieros. Esto equivale a las inversiones públicas y por lo tanto un terreno es un tipo de inversión. Así es. Sería la genérica de gastos 2.6. Muy bien. Hasta ahí estamos yendo excelente. Siguiente pregunta. La municipalidad de Sechura. La municipalidad de Sechura paga por concepto de alimentos
para el programa del vaso de leche, ¿qué genérica de gastos? A ver, genérica de gasto público. ¿Yarley qué? 5 segundos más. Respuesta, 2, 2. Muy bien, son pensiones. Porque no solamente es pensiones, ¿no? Sino dijimos que también tenía que ver con el tema de la asistencia social. Así es, 2, 2. Muy bien, excelente. Y una más. ¿Es correcto? Ustedes me dicen falso o verdadero. Falso o verdadero. Ustedes me dicen, ¿eh? A ver, una persona fue contratada en el régimen CAS, en el sector público, en una entidad pública, fue contratada en el régimen CAS por 5 meses. La persona, después de 5 meses de trabajar, renuncia. Entonces, esta persona solicita el pago de vacaciones truncas, porque está en el régimen CAS. El régimen CAS significa Contrato Administrativo de Servicios, que está regulado por el Decreto Legislativo 1057. Entonces, pregunta, cuando la entidad paga las vacaciones de esta persona del régimen CAS, ¿es correcto que utilice la genérica 2, 5, falso o verdadero? No, 20 segundos. Muy bien, acabó el tiempo. La respuesta es, como dice el Sidón de la Verdad, ¿no? La respuesta es verdadera. O sea, ustedes tienen razón, es falso, ¿ya? La respuesta es falso. O sea, tienen la razón ustedes. Muy bien. ¿Por qué? Porque las vacaciones truncas, ¿en qué genérica de gasto debe estar? Ustedes mismos lo que han respondido falso. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, la genérica de gastos 2, 3, así es, bienes y servicios. Bien amigos, entonces ese es el tema de los gastos que hemos revisado y ahora vamos a ver lo siguiente. Voy a minimizar el CIAF, perdón, el chat, y ahora vamos a ingresar al CIAF. Listo. Usuario A, clave A. A ver, todos me siguen. Ya, a ver, vamos todos al CIAF. Vamos a ingresar al módulo presupuestal. ¿Alguien se acuerda cuál es la ruta? CIAF. Vamos a ingresar al módulo de proceso presupuestario. Bueno, los que no tienen instalado el CIAF, repito, no se preocupen porque solamente vamos a ver la imagen. Todavía no vamos a utilizar la casuística, ya esto va a ser poco a poco. Pero igual quiero usar lo que tiene, ¿no? El CIAF como medio de información. A ver, ingresamos al módulo presupuestal, activamos el librito amarillo, la entidad,
Y ahora, muy bien, excelente, Juan Ramos. Punto para Juan Ramos. Juan Ramos está, pero pilas hoy día, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a ingresar, tal como nos dice Juan Ramos, a la opción Reportes en el módulo presupuestal y vamos a seleccionar la opción de Maestros. ¿Ya? Reportes y tenemos Maestros. Muy bien. Entonces, si queremos revisar la clase pasada, recuerdan ustedes que hemos ingresado a esta opción de clasificador de gastos, acá, y hemos seleccionado el campo genérica, ¿no es cierto? Ahora, y cuando le damos pantalla, salían las 9 genéricas, ¿no? Bueno, en verdad no sale la 0. Les expliqué que la reserva de contingencia de uso exclusivo del MEF no aparecía aquí, ¿no? Bien, entonces cerramos esta ventana. Aquí, miren, siempre tengo un puntero láser de color rosadito que me señala dónde estoy trabajando. Voy a cerrar esto y a continuación voy a revisar los clasificadores de ingresos. Listo. Todos seleccionamos aquí clasificadores de ingresos. Entonces vamos a conocer ahora la composición de estos ingresos, ¿no? De los ingresos que vamos a tener. Ya, clasificador de ingresos. Muy bien. Bien, señores, entonces vamos a proceder a registrar nuestro trabajo. Por favor, todos, tipo de transacción. Vamos arriba, pantalla. Solamente tenemos el número 1. ¿Por qué? Porque estamos en la ventana de clasificador de ingresos. Si estuviéramos trabajando los clasificadores de gastos, ahí nos jala el número 2. Pero, ¿por qué no jala 1? Porque estamos en el campo clasificador de ingresos. Y ahí está el número 1 que significa ingresos. En este tipo de operación se va a registrar la totalidad de ingresos que tiene una entidad. La totalidad de ingresos que tiene una entidad. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que la entidad, ¿qué les digo? La entidad, cuando recibe un ingreso que tiene incidencia financiera y presupuestal, obviamente tiene que asignarle un código. A esa asignación se le llama el clasificador presupuestal, que no es la contabilidad, este es presupuesto. Entonces, repito, todos los ingresos y los gastos en el sector público tienen que ser debidamente codificados. Los ingresos y gastos en el sector público tienen que ser codificados. Por eso es que, ¿cómo se llama? Siempre el área de presupuesto con tesorería están coordinando a fin de tener el clasificador correspondiente, ¿no? Eso queda claro. En cambio, en la empresa privada, las empresas privadas, algunas entidades privadas sí manejan códigos presupuestales y también los financieros, que es la contabilidad. Pero la mayoría de empresas privadas solo afectan la parte contable, ¿no? La parte financiera, pero la parte presupuestal no le asigna clasificadores. Pero en el sector público sí tenemos que registrar el concepto presupuestal y luego tenemos que contabilizar con las cuentas contables, que es otra cosa. De tal manera que en el sector público toditas las entidades tienen que presentar información financiera y presupuestal. Estados financieros y estados presupuestales. Ese es el tema que tenemos en el Estado. Entonces, repito, todo ingreso tiene que tener un código. Esos son los clasificadores presupuestales. Vamos a cerrar esto. Cerramos acá. Y ahora voy a elegir, a ver, la genérica. La siguiente. ¿Todos me están siguiendo? A ver, me olvidé de preguntar. ¿Todos están ahí en el CIAF? Dígame un sí o un no. Bueno, un sí nada más. Quiero escuchar un sí. No quiero escucharle el no. A ver, ya, muy bien. Gracias, Edison. Gracias, Oscar. Perfecto. Y Teresa, imparable, Teresa. Teresa, ¿dónde trabajas? Teresa Regalado. ¿En qué entidad trabajas? En el Estado, me imagino. A ver, ¿dónde está Teresa? Yarleque, Leslie. A ver, gracias, Leli, también por tus respuestas. Y la señorita
Natalie, muy bien. Teresa, regalado. Teresa, ¿no trabajas en el sector público? Ah, mira, me da la impresión de que sí estabas trabajando en el sector público, por las respuestas rápidas que has dado sobre las genéricas de gastos. ¿Pero no te gustaría trabajar en el sector público? No, ¿o sí? Claro, yo pienso que antes cuando estaba conversando con Giovanna me dice que el diplomado va a salir por 480 horas. Perfecto eso, ¿ah? Y ustedes saben que en un ministerio, bueno, a veces lamentablemente muchos de los cargos ya tienen nombre, ¿no? Pero si un proceso es transparente, hay tres etapas, ¿no? La evaluación curricular, que la idea es ahí sacar el máximo puntaje, ¿no? Y yo creo que con un diplomado de 480 horas tranquilamente te da un buen puntaje. Por ese lado, bien. Si pasas la evaluación curricular, ya viene el examen, ¿no? Dependiendo a qué te presentas. Y siempre, yo he visto en todos los exámenes, siempre hacen preguntas de CIAF. Siempre. Así sea para presupuesto, para tesorería, para contabilidad. Siempre una preguntita de CIAF. Y bueno, ojalá, ¿no? Y me encantaría ver pues a todos ustedes, ¿no? Un día en un ministerio, asesorando, o trabajando en la gestión, o en auditoría, no lo sé. Pero de verdad me encantaría, ¿no? Por ahí tener a ustedes viéndolos, ¿no? Trabajar. Pero qué bueno, qué bueno. Es Piura además, pero ¿no? Piura, Piura. Muy bien, excelente. Muy bien, vamos a retomar. Entonces voy a minimizar el chat y ahora selecciono genérica de ingresos y vamos arriba pantalla. Listo. Y ahí salen las genéricas de los ingresos. Ah, perfecto. Luisu trabaja en el Ministerio de Agricultura. Muy bien, Luisu. ¿En qué área estás, Luisu? ¿En qué área del Ministerio de Agricultura? Luisu, ¿en qué área estás en el Ministerio de Agricultura? Control previo, oficina de control. Carambas, o sea que tú eres el último filtro, ¿ah? Si algo está mal, el control previo no revisó bien, ¿no? Claro, entiendo que tu trabajo es importante porque te permite conocer de todo. Tienes que saber el marco presupuestal, el marco de tesorería, el marco del CIAF, ¿no? Toda la legislación laboral, la documentación y todo eso. Qué bueno, excelente, muy bien, felicitaciones por lo que haces en tu trabajo. Está bien. Bien, amigos, retomamos entonces. A ver, vamos a ver acá. Tenemos entonces los nueve, o ¿cómo se dice? Las nueve genéricas de ingresos. ¿Ya? Las nueve genéricas de ingresos. Ahí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Son las genéricas de los ingresos públicos. Muy bien. Vamos a revisar, al igual que la clase anterior, el concepto de cada uno de ellos y vamos a ver los ejemplos y cómo es que se trabaja todo esto. Empezamos con la relación de la genérica 1-1, ¿ya? 1-1, que se denomina impuestos y contribuciones obligatorias, ¿de acuerdo? Impuestos y contribuciones obligatorias. ¿Qué se encuentra en qué encontramos dentro de esta estructura? A ver, sin ver el detalle. Pregunta para el salón. Ejemplo de ingresos que reciben las entidades públicas eh, que van a afectar a la genérica de ingresos 1-1. A ver, escucho sus opiniones. Ejemplos. Vamos a ver qué dice la clase. ¿Qué dice la clase? IGB, 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 impuesto a la renta, IR, impuesto a la renta. Muy bien, por lo que veo tienen noción del gobierno nacional. Y si fuera un gobierno local, ejemplo, ¿qué conceptos estarían acá? Dentro de esta genérica, ¿qué conceptos estarían acá? ¿Qué conceptos estarían acá? Muy bien, el impuesto predial, excelente, el impuesto predial, pero las tasas no. Las tasas no, solo impuestos. ¿Ya? Las tasas se va a situar en otro concepto. El alcabala, muy bien, correcto. Las multas, vamos a ver, las multas no, solo impuestos. Ajá, las multas no, solo impuestos. Entonces, si queremos precisar qué otros conceptos se encuentran acá,
Vamos a revisar. Miren, vamos a minimizar, pero qué bueno a todo el salón porque tiene en mente muy claro el panorama de qué clasificadores comprende la genérica de ingresos 1.1, los impuestos. Cerramos esta ventana y nos vamos al último detalle. A ver, cerramos y quiero que vayan a esta última opción que dice específica detalle y pantallazo, para poder apreciar qué conceptos tenemos en esta genérica de ingresos 1.1. Vamos a ver. Ahí está, muy bien. Predial, alcabala, patrimonio vehicular, impuesto a los casinos, impuesto a las apuestas, impuesto a los juegos, espectáculos públicos, fraccionamiento tributario, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Ahora acá, sin embargo, hay un concepto que dice otras multas. ¿Sí? En la 1.1.5, otras multas. Intereses por sanciones derogadas, impuestos diversos, contribuciones de obras públicas, y etcétera, etcétera. Ya, pero estos multas, a ver un ratito, quiero ver acá en la 1.5, un ratito para ver la diferencia. Vamos a ver la 1.5. Miren, por ejemplo, en la familia de la 1.5 yo estoy corriendo, también dice multas, ¿ve? Multas, multas, multas. Ya sé la diferencia. Muy bien, bueno, acá vamos a aprender algo interesante. A ver, las multas referidas a los impuestos estarían en la genérica 1.1, pero las multas por situaciones que no corresponden a impuestos serían en la genérica 1.5. ¿De acuerdo? Entonces tenía razón nuestro compañero de clases, ¿no? Juan Ramos. Claro, bien Juan, nos has aclarado algo muy importante. Entonces, estamos explicando nuevamente, las multas referidas a los impuestos, referido a impuestos, sí iría en la familia 1.1, ¿de acuerdo? 1.1. Pero si son multas por otros conceptos distintos a los impuestos, sería la 1.5. Siempre he visto la 1.5. No había percatado de esto. Bueno, ya, pero sí está. De acuerdo. Cerrado entonces el caso. Gracias, Juan, tú ya la sabías, ese análisis, ¿no?, de los ingresos. Muy bien. Entonces, eso es la 1.1. Ahora, señores, cerramos esta ventana y vamos a analizar la genérica. Entonces, ¿por qué es importante hacer todo esto? Porque nuestro sílabo nos dice hoy día la programación de ingresos. Entonces, cuando se hace una programación, hay dos términos en el presupuesto, la programación y la formulación. La programación presupuestal y la formulación presupuestal. ¿Dónde radica la diferencia entre la programación y la formulación? ¿Alguien tiene una idea? Cuando, por ejemplo, estamos 2019, el próximo año 2020, recién vamos a hacer el presupuesto del año 2019. Recién vamos a hacer el presupuesto del año 2019, en 2020. Entonces, se nos pide a las entidades públicas que estimemos el presupuesto de ingresos y de gastos. Cuando tú programas el presupuesto, a ver qué dice acá, tengo una respuesta, perdón. Ya, muy bien, Luiso. Ya, correcto. Muy bien, vamos entonces a aclarar lo que Luiso nos está comentando. A ver, ¿cómo es eso? Les decía que en verdad el proceso presupuestario tiene 5 etapas. La primera se llama la programación presupuestal, la segunda la formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Pero quiero analizar hoy día los dos primeros, la programación y formulación. Tal como dice Luiso, la programación consiste en estimar los montos de ingresos futuros. Ejemplo, ¿no? Digamos, vamos a recaudar en impuesto predial 1 millón de soles. Vamos a recaudar en impuesto al alcabala, por ejemplo, 2 millones de soles. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es una estimación global, pero no estamos, esa es la programación, ¿eh? Básicamente es determinar en forma global la composición de esos ingresos. En cambio, cuando se trabaja la formulación presupuestal, la formulación es
codificar esos ingresos. Lo que estamos justamente revisando ahorita es determinar cuál es el clasificador del impuesto predial, cuál es el clasificador del impuesto de alcabala, cuál es el IGB, cuál es de la renta, etc. Entonces, la formulación es mucho más técnico. La programación lo puede hacer el equipo de programación presupuestal, que lo integra presupuesto, el titular, tesorería, logística, programación de inversión pública. Ese es el equipo de la programación presupuestal, que estima los ingresos, pero solamente en montos. En cambio, cuando se hace la formulación, tenemos que identificar qué clasificador presupuestal es el que se va a utilizar. Y cuando se trabaja en el CIAF Web, en el módulo CIAF Web, la formulación presupuestal, ojalá tengamos la oportunidad. La otra semana parece que el MEF ya va a lanzar ya el aplicativo para la programación presupuestal. Yo les voy a traer, porque como yo formulo el presupuesto en el Consejo Fiscal, entonces voy a traer para que tengan una idea de cómo se trabaja el módulo, ¿ya? En web es eso. Eso no es este CIAF, es otro CIAF, es un CIAF web. Ese no tiene demo, por eso es que no se comparte, pero con el usuario de demo que yo tengo se los voy a facilitar para poder trabajar la programación presupuestal, la formulación. Entonces, la formulación es mucho más técnica. Y es un especialista, la persona que va a tener que descifrar todos los conceptos de ingresos y va a tener que aterrizar en los clasificadores presupuestales. Por eso es que estamos aprendiendo todos estos conceptos, porque cuando hacemos un presupuesto, usted va a tener que hacer todo lo que estamos hablando. Los montos estimados de los impuestos, de las multas, ¿no? Usted tendrá que ahora llevarlo al clasificador. ¿Qué clasificador presupuestal es? ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias por los apuntes. Nos queda claro, ¿no? Entre la programación presupuestal y la formulación presupuestal. A ver, consulta si me ha entendido. ¿Dónde se determina la estructura presupuestal? ¿Dónde se determina la cadena presupuestal, los clasificadores presupuestales? ¿En la programación o en la formulación? Muy bien. Gracias, Juan. Gracias, Teresa, Natalie, Oscar. La respuesta es en la formulación presupuestal. ¿De acuerdo? Los demás que no han participado están de acuerdo también. Listo. Muy bien. Entonces, continuamos. Retrocedemos a la genérica y aquí tenemos un vistazo. Entonces, amigos, yo digo, no es necesario imprimir tantas hojas. Tenemos el CIAF para poder identificar qué clasificador debo utilizar, cuál es el código correspondiente. Porque a veces imprimen tantas hojas imprimimos y pobre planeta, ¿no? Pobre planeta. A veces estamos sin árboles y seguimos utilizando la cantidad de hojas. Y yo al menos considero que deberíamos imprimir lo necesario, lo necesario. Excelente, así es. Muy bien, muy bien. Entonces, 1.2, pasamos a la genérica 1.2, contribuciones sociales. ¿Qué conceptos están aquí en la 1.2? ¿Y qué entidades van a tener que registrar este clasificador 1.2? Contribuciones sociales. Entonces vamos a ver qué conceptos tenemos en contribuciones sociales. A ver, ya se ha adelantado, me parece. Muy bien. La ONP, E-Salud, AFP, Senati. Ya, ahorita vamos a ver las AFPs, aunque son privados ellos, ¿no? Cuando recaudan sus ingresos. Ya, pero vamos a ver. Vamos a ver. Entonces salimos de acá y ahora vamos a ingresar a la específica de detalle, ¿no? Acá. Clasificador de ingresos, específica de detalle, y vamos a ver qué conceptos tenemos en la 1.2. ¿Ya? A ver, aquí tenemos, ustedes ya saben, con estas flechitas, miren acá en el CIAF, con estas flechitas avanzamos a la siguiente página y luego ya también podemos retroceder. Estando en la página 1, y no es mucho, mírenme, la 1.2 solamente son poquísimos. ¿Qué tenemos acá? Descuento para pensiones, aporte pensionario, es la ley 19.990, otras aportaciones,
Contribución solidaria para la asistencia previsional, otras contribuciones, contribuciones derogadas. Entonces, aquí estarían las aportaciones de los pensionistas del régimen pensionario 19.990, en especial, ¿no? La 1.2. Así es. ¿Quién va a manejar esto? Claro, la ONP. La ONP va a tener seguramente que en su presupuesto registrar todos estos conceptos. La 1.2, porque ellos son los que manejan, ¿no? Finalmente, el dinero que se recauda por este concepto se va para ellos. Ya, ahorita vamos a ver de la 20.530 y otras contribuciones. Listo. Entonces, esa es la 1.2. Cerramos esta ventana, la cerramos y volvemos a la genérica. Vamos a revisar la genérica 1.3. Genérica de ingresos 1.3. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos acá? Participantes. Anotar. Voy a borrar esto. Ya está. A ver. La genérica de ingresos 1.3 se refiere a la venta de bienes y servicios y también derechos administrativos. A ver, sin ver, por favor, todo el salón podría darme un ejemplo de qué conceptos creen ustedes que estarían dentro de la genérica 1.3. A ver, por favor. Cada uno de ustedes, cada uno me da una respuesta. Cada uno me da un punto de vista y me dice qué conceptos cree usted que estarían en la genérica de gastos 1.3. Vamos a ver, ya tengo 5 respuestas. Venta de productos industriales, venta de agua, correcto, alimentos, venta de equipos, no, venta de equipos, Natalie, me parece que esa la dejamos más adelante. Venta de productos agrícolas, ya, correcto. Y un gobierno local, ¿qué conceptos estaría dentro de la 1.3? Y un gobierno local tiene cantidad de ingresos. Cantidad de ingresos tiene en la 1.3. Ahí yo imagino ¿qué pagamos a un municipio? Derechos, tasas, contribuciones, ahí sí está la 1.3. Derechos, tasas y servicios, perdón. Por ejemplo, partida de nacimiento, partida de función, serenazgo, pagamos parques y jardines, pagamos limpieza pública, certificados, muy bien Pedro, licencias, así es. Todo eso es la 1.3. Veamos un vistazo rápidamente. Cerramos esta ventanita, la cerramos y nos vamos a la específica detalle y podemos saber qué tenemos en la 1.3 y seguramente va un montón de hojas. La 1.3, ahí está, productos, venta de animales, venta de agua, venta de productos casi venta de medicina, vacuna, farmacia. Los hospitales, por ejemplo, tienen farmacia, ¿no? Medicamentos, ahí está. Placas. Pasamos a la siguiente página y la 1.3 es inmensa. Tenemos tasas registrales, registro civil, licencias, registro de proveedores, carnets, constancias, derechos, una universidad, por ejemplo, matrículas, ¿no? Certificados, pasajes sanitarios, expedición de títulos de propiedad, urbanización de licencias de construcción, carnets, es inmenso la 1.3. Tarifa de agua, peaje,
derechos de permisos de operación, guardianía, licencias, tasas portuarias, un montón de cosas. Y sigue la página 3, igual. Licencias, formularios, registros, análisis de suelos, un montón de cosas. Capacitación, enseñanza, vacaciones útiles. Sí, a veces los municipios en enero, febrero, hacen vacaciones útiles para los alumnos, ¿no? De su población. Entonces, contratan profesores y también los alumnos que asisten hacen para un monto bajo, pero igual se cobra, ¿no? Y ahí está. Limpieza pública, serenazgo, etcétera, etcétera. Muy bien. Esa es la genérica 1.3. Como ustedes ven, es un montón de conceptos. Bien, señores, cerramos esta ventana y nos vamos a la genérica 1.4. Donaciones y transferencias. Pregunta para el salón. ¿Cuál es la diferencia entre una donación y una transferencia? ¿Cuál creen que sea la diferencia entre una donación con una transferencia? A ver, ¿cuál creen que sea esa diferencia entre una donación y una transferencia? Y estamos ya en la genérica 1.4, donaciones y transferencias. Genérica 1.4. A ver, tenemos respuestas acá. La transferencia de recursos financieros y donaciones es de algún bien. Interesante. Las donaciones no se puede dar otro uso. Donación no se puede dar otro uso social. Donaciones es del sector privado. Transferencia, muy bien, Teresa, muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Entonces, claro, ¿no? Lo que Teresa nos ha dicho se aplica cuando es efectivo. Si tú recibes en efectivo de una empresa privada, es una donación. Y si recibes efectivo de una entidad pública, es transferencia. Lo que Teresa nos ha mencionado se aplica cuando es efectivo. Muy bien. Entonces, pero a ver, vamos a ver. Ejemplo, ya vamos a ingresar. Miren, estamos en 1.4, donaciones y transferencias. Cerramos la ventana y nos vamos a la específica detalle. Y ya creo que estamos en la página 3 o página 4. Página 4. La página 4 que dice, donaciones y transferencias. Transferencias, miren, de todo el mundo, Argentina, Brasil, Canadá, Francia, Japón, otras de países del África, de la agencia de Suiza, la agencia española, un montón. Tenemos la agencia de Corea, Japón, Fondo Contravalor, Suiza, Japón, Francia. Están todas las donaciones que pueden venir, ¿no? Y transferencias, la Unión Europea, claro, están todos los organismos internacionales. Y además, a partir de la 1414 está el canon, sobre canon. Seguramente acá está el Fondo de Compensación Municipal. Aquí está, el Fondo Común. 1414-51, Fondo Común. Regalías, canon. El plan de incentivos. O sea, la 1.4 también es inmensa. Es inmenso. Ahí está, ¿de dónde se recibe? De Malasia, de Corea, bueno, es toda la transferencia internacional, ¿no? Listo, ahí termina la 1.4. Entonces, bien podríamos decir lo siguiente, las transferencias que provienen en efectivo son del sector privado. En cambio, cuando recibimos un dinero que proviene del sector público, le decimos transferencias. Ejemplo, si recibes el canon, el Fondo Común, ¿en qué genérica de ingresos va a estar? En la 1.4. Muy bien, en la 1.4. Así es. Perfecto, muy bien. Así es. Listo, pasamos a la genérica 1.5, otros ingresos. ¿Qué tenemos en otros ingresos? Esto vamos a ver ya. Otros ingresos. Entonces vamos a la página 4.
Página 5, nada. Página 6. De la página 6 tampoco. Página 7. Ahí está. La 1.5, otros ingresos. Están, por ejemplo, otros intereses, la regalía de la actividad minera, derecho de vigencia de minas, otros derechos de ingresos, las multas, infracciones, sanciones, la ejecución de garantías. Ojo, eso, ¿eh? Cuando una entidad ejecuta una carta fianza, otras sanciones, transferencias voluntarias corrientes, venta de chatarra, indemnizaciones de seguros, ¿no? Juego de loterías y similares, y etc. Esa es la 1.5, otros ingresos. Ahora vamos a ver la 1.6, y ahorita ya casi terminamos. 1.6. A ver, 1.6. La 1.6 se denomina venta de activos no financieros. ¿Cuándo se utiliza la genérica 2.1.6? Cuando una entidad, por ejemplo, va a vender un activo, vende un terreno, vende una construcción, una infraestructura. En esos casos se utiliza la genérica de ingresos 1.6, venta de activos no financieros, la 1.6. ¿Y cuándo se utiliza la 1.7, venta de activos financieros? Utilizo la 1.7 cuando una entidad vende, como su mismo nombre lo dice, acciones, bonos, letras del Tesoro Público. Entonces, en ese caso se utiliza la 1.7. ¿Qué entidad utiliza la genérica 1.7? Puede ser el Tesoro Público, que es el representante, ¿no? Que es el agente financiero del Estado peruano, ¿no? Ante el mundo. Muy bien, perfecto, Luis. Eso es, la 1.7. 1.8, endeudamiento. ¿Alguien de la clase podría explicarme a qué se refiere la 1.8? Es correcto, Luis. ¿A qué se refiere la genérica 1.8, endeudamiento? A ver, ¿qué significa el endeudamiento? Muy bien, 1.8, correcto. Básicamente son los ingresos por concepto de ingresos que provienen de un financiamiento. Los préstamos bancarios es el ejemplo claro, los créditos, así es. ¿Las entidades públicas pueden realizar operaciones de deuda? ¿Una entidad pública puede endeudarse? Así es, sí puede endeudarse. ¿Que un municipio puede tener deuda financiera? Así es. Las entidades sí pueden. Obviamente hay normas que te indican hasta cuándo y hasta cuánto puedes endeudarte. Así es. Los fideicomisos también, ¿no? Claro, los fideicomisos es una forma jurídica, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. Banco de la Nación, COFIDE, cualquier otro banco. Y terminamos con la última diapositiva, saldos de balance. Esta acá, saldos de balance. 1.9, saldos de balance. Entonces yo quiero utilizar acá una página para mostrar a la clase el ejemplo. A ver, ya esto, voy a acá, digamos, sacar una nueva diapositiva solo para fines de que quiero escribir, para que ustedes me digan, ¿ya? Ustedes me den la respuesta. Hemos llegado al tema saldos de balance. A ver, pregunta para la clase. Voy a citar un ejemplo, ¿ya? Aquí en la pizarra. Voy a hacer una anotación. Texto. Listo. Entonces vamos a explicar ahora un ejemplo. Ingresos. Imagínense que una entidad ha tenido ingresos
de los recursos directamente recaudados, ¿no? Que son los ingresos propios, en el año 2000, ingresos de RR del año 2018. Igual, voy a poner acá a 150.000, una entidad chiquitita. Ha tenido ingresos por la suma de 150.000 soles. Y fíjense acá, ha devengado, un ratito, después damos las respuestas, ¿ah? Y vemos cómo se aplica a los saldos de balance. Ha devengado la suma de, entonces acá pongo, ha devengado 120.000 soles. Y el área de tesorería ha girado en el año 2018, todo es 2018, ¿ah? Acá tengo el devengado, es 2018. ¿Ah? 2018. Ya ha girado la suma de 100.000 soles al 31 de diciembre. Pregunta. Ya, esos son los datos. Ya, repito, una entidad pública en el ejercicio 2018 tuvo el siguiente movimiento. Ingresos de los recursos directamente recaudados, la suma de 150.000. Los devengados ascienden a 120 y los girados, la suma de 100.000 soles. ¿De acuerdo? Bien, señores, entonces lo que vamos a hacer, la pregunta para la clase, pregunta para el salón. Repito, ¿dónde está? Insertar. A ver cómo es esto. Ya, vamos a hacer acá. Pues acá yo digo lo siguiente: determinar cuánto es el saldo presupuestal. Ahí está. Y por otro lado, pregunto, ¿cuánto es el saldo financiero? Muy bien, nada más. Bien, señores, entonces, ya. A ver, estamos acá en la genérica. ¿Qué pasó? El texto, ahí ya. Listo. Estamos revisando la genérica de ingresos 9, saldos de balance. Vamos a explicar eso. ¿Qué son los saldos de balance? Por eso que puse este ejemplo que está en la pizarra, ¿cierto? Bien, amigos, entonces, a ver, les voy a dar 3 minutos a toda la clase para que me determine según la casuística cuánto es el saldo de balance presupuestal y cuánto el saldo de balance financiero. ¿Ya? Vamos. Ya, entonces le voy a dar, a ver, 2, 3 minutitos. Voy a tomar algo para la garganta. Solo un vaso de agua. A ver, díganme ustedes, le doy 2 minutos todo el salón. ¿Cuánto sería el saldo presupuestal y cuánto el saldo financiero? Y luego explicamos a qué se refiere el saldo de balance, que utiliza la genérica 1.9. ¿De acuerdo? Ya, a ver, un ratitito. Denme 2 minutos nada más. 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos.
Vamos a retomar. Vamos a retomar. A ver, ¿cuántas respuestas tengo en la clase? En la clase tenemos 4 respuestas. Presupuestal es 30. Luiso, financiero, 20. Presupuestal sería 30 de Arlequén. Financiero 20 y 30.000 presupuestal. Presupuestal 30, financiero 20.000. Muy bien, excelente. Excelente a toda la clase. Entonces lo que ustedes me están diciendo es lo siguiente. Ya, a ver, lo que ustedes me están diciendo, amigos, y está muy bien, quiero felicitarlos. Los saldos, hay 2 tipos de saldos de balance. El saldo de balance presupuestal y el saldo de balance financiero, ¿de acuerdo? Hay 2 tipos de saldos. El saldo presupuestal, la fórmula va a ser recaudado, voy a poner acá, recaudado menos devengado. Así es. O sea, reemplazando datos, 150.000 menos 120 que se ha devengado. Entonces tenemos igual a la respuesta de 30.000. Excelente. Ahí tenemos ya un concepto, el saldo presupuestal. Y ahora, ¿a qué es igual el saldo de balance financiero? El saldo de balance financiero es igual a recaudado menos girado. Reemplazando datos sería 150.000 menos 100.000. La respuesta sería 50.000. 150 menos 20, 30. 150 menos 100, aquí tenemos las respuestas 50.000. Listo. Ustedes me dijeron otra cosa. A ver, voy a el chat que dice 20, 30, 20, 30. No, el presupuestal sí está bien, pero el financiero no es 20, es mucho más. Y miren lo siguiente, nuevamente. Cuando hablamos del saldo presupuestal, ¿dónde está el comentario? Un ratito, voy a activar esto, anotar. Ya, a ver, una flechita. Está acá. Entonces, cuando hablamos del saldo presupuestal, estamos hablando de lo siguiente. El saldo presupuestal siempre va a ser igual a lo que efectivamente se ha recaudado, es decir, lo que tesorería consiguió en caja, menos el devengado. ¿Qué es el devengado? El devengado viene a ser el reconocimiento de un gasto
presupuestal. Pero alguien dirá, oiga, pero no le hemos pagado. Correcto, pero ya está devengado. Y si está devengado, eso significa una obligación de pago. O sea que tenemos que pagarle. Tesorería en algún momento tiene que pagarle, porque ya está devengado, ya fue reconocido el servicio, el bien, la obra, etc. Por lo tanto, siempre el saldo presupuestal va a ser igual al recaudado menos lo que se devengó, porque simplemente tenemos que pagar. Lo que único que falta es pagarle, pero ya la entidad reconoce como gasto. Y ese reconocimiento influye en los estados financieros y en los estados presupuestales. Y es más, en el Perú utilizamos el método del devengo. Hay dos métodos, el método del percibido y el método del devengado. Y el devengado coge la parte presupuestal. Continuamos. En cambio, los saldos financieros, ¿ya? Los saldos financieros, el saldo financiero, ¿qué cosa mide? Esto, dinero. Entonces, el saldo financiero va a ser igual al ingreso real que ingresó a caja menos la salida de dinero. Por eso utilizo 150 menos 100.000 y mi respuesta es 50.000 soles. O sea que el saldo financiero siempre va a ser igual o mayor al saldo presupuestal, efectivamente. Ahora, esta diferencia que ustedes me han dado, acá, ¿qué color utilizo? A ver, vamos a ver otro color. Dibujar, a ver, esta de acá. Ya, esta diferencia entre el devengado y el girado, que viene a ser 20.000 soles, es la misma diferencia entre los 30 y los 50.000. Esa diferencia, 50 y 30 es 20. Y acá 100, 120 menos 100, 20. ¿Qué significa? Que la entidad tiene 20.000 soles por pagar, que ya está devengado y que tesorería tiene que hacer el pago lo más pronto posible. Entonces, pregunta para la clase, espero que me estén entendiendo, pregunta para el salón. ¿Cuál de los dos saldos es más importante para la toma de decisiones? ¿El financiero o el presupuestal? Toda la clase, me da su punto de vista. Ya nos falta poco tiempo. A ver, ¿qué dice la clase? Los 16 participantes, quiero que me den su respuesta. Los 16, así se equivoquen. ¿Qué es más importante? ¿Cuál de los saldos para la toma de decisiones? Ya van 7 respuestas, faltan 8. Los 16, me dan su respuesta. ¿Cuál es más importante para la toma de decisiones? ¿El saldo presupuestal o el saldo financiero? Ya van 9 respuestas, faltan 7. Ya van 10, faltan 6. ¿Quiénes faltan? Vamos a ver. Ya, acá tengo varias respuestas. A ver, empezamos. Ya, Lourdes, presupuestal. Teresa, presupuestal. Yarleque, financiero. Oscar, presupuestal. Leslie, financiero. Natalie, presupuestal. Fiorella, financiero. Y Edison, financiero. 4-4. Pedro rompe la equidad. Financiero. Está ganando el financiero. 5-4. Luisu, financiero. 6-4. Dalma, presupuestal. 6-5. Juan, financiero. 7-5. Y Vanessa Muñoz, presupuestal. 7-6. Ganó el financiero. Si fuéramos demócratas, diríamos el saldo financiero es el más importante. Pero, vamos a ver cuál es la realidad. Si ahorita viniera el ministro, usted está trabajando en una entidad pública, o el alcalde, o el gobernador,
en una región y le dijera, señor tesorero, quiero que me diga cuál es el saldo que disponemos, cuál es el saldo que tenemos. Y si usted le dice, señor ministro, el saldo que tenemos, es de, el saldo que se tiene es de, un ratito, de acá, 50.000. Este es el saldo que tenemos. Si usted le da este saldo al jefe, al ministro, a quien sea, entonces, ¿qué va a hacer el ministro? Ah, va a decir, tenemos 50.000, perfecto, gástese los 50.000 soles. Si usted le dice a un gerente, gerente, tenemos 50.000 soles, el gerente, ¿qué va a hacer? Va a querer gastar los 50.000 soles. Pero mi pregunta es, ¿real va a querer gastar 50.000, ah? Pensando que eso está libre. Mi pregunta es, ¿realmente disponemos de 50.000? ¿Realmente disponemos de 50.000? A ver, ¿qué es el chat? No, claro que sí, no disponemos. Así es, nuestro saldo real es este de acá, los 30.000. Si a mí me preguntaran y me dijeran, oye, ¿qué saldo tenemos al cierre del año? Yo no utilizo el saldo financiero, yo utilizo el saldo presupuestal y digo, el saldo que nos ha quedado es 30.000 soles. Pero un momentico, tesorería dice que tiene 50.000. No, un momentico. Lo que pasa es que de esos 50.000 soles que tiene tesorería, 20.000 ya tienen un compromiso, ya están devengados y solamente el saldo real es 30.000. Entonces, para la toma de decisiones, los dos saldos son importantes, pero para la toma de decisiones en el gasto público, el que se utiliza es el saldo presupuestal, este de acá, ¿de acuerdo? Ese es el que utilizamos. Por lo tanto, ¿qué hacemos con los 30.000 soles, que es el saldo? Esos 30.000 soles, que es el saldo, se van a incorporar en el presupuesto del siguiente ejercicio. ¿Ya? Esos 30.000 soles que han quedado se va a incorporar al presupuesto del siguiente ejercicio. Estos 30.000, no el financiero, ese no. Este saldo presupuestal se incorpora y cuando se incorpora se utiliza esta cadena. Perdón, utilizamos la genérica de gastos 1.9, que se denomina saldos de balance. ¿De acuerdo? Ese es el clasificador que utilizamos, saldos de balance. Listo, amigos, espero que me hayan entendido. Si tienen alguna consulta lo pueden hacer con toda confianza. Claro, así es. Falta lo que se devengó, así es, ¿no es cierto? Claro, tenemos que dar el saldo presupuestal. Edison dice, ¿por qué no se toma el devengado? No, en verdad estoy tomando el devengado, mira, ¿ve? Recaudado menos devengado en el saldo presupuestal. En cambio, el financiero mide entradas y salidas de dinero, recaudado menos girado. Seguramente si usted va a tesorería dice, tenemos 50.000 soles, pero usted va a contabilidad, revisa los pasivos y va a tener 30.000 que está pendiente de pago, ¿no es cierto? O perdón, de vengados 20.000, de vengados por girar. En el pasivo aparece 20.000 como cuentas por pagar. Entonces el dinero que tiene tesorería no puede decir que tiene 50.000 de libre disponibilidad. No, 20.000 están devengados. Y solo quedaría 50 menos 20, 30.000. Entonces esa es la explicación que tenemos que hacer respecto a ¿cómo se llama? A la explicación de cómo se determina. Y este saldo de balance es el que se incorpora al presupuesto. Lourdes, ¿qué significa si lo toma? Si lo toma, ¿qué cosa? Ah, si lo toma el devengado, claro. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta?
Y el tesorero tiene que incorporar en la genérica de ingresos 1.9 como saldos de balance. Listo. Entonces, a ver, vamos a ver con toda la clase ahora caso práctico. Ya, vamos a ver nuestro caso práctico. A ver, con toda la clase vamos a revisar el caso práctico. Ya. Yo voy a anotar, no sé, PowerPoint, mejor utilizo el Power, o no, voy al chat, como la clase pasada. A ver, voy a lanzar 10 preguntas y ustedes me dicen cuál es la genérica de ingresos. Y con esto yo quedo ya convencido, al momento que ustedes van a hacer la programación en el CIAF o van a registrar un ingreso, ustedes van a poder saber ya a ciencia cierta cuál es el código presupuestal, ¿no?, que se utiliza. Entonces, con todo eso, ustedes van a estar en la capacidad ya de poder conocer y saber, ¿no?, todos los procedimientos que corresponden a esto. ¿De acuerdo? Bien, amigos, entonces vienen los 10 casos prácticos. Número 1. Por favor, no me respondan todavía, para yo tener una lectura de todo y después viene la respuesta. O si no, de ver, pregunta y respuesta, más práctico ya, para que tengamos, porque algunos se desesperan, ¿no?, con las preguntas y quieren mandar su respuesta rápido. Que está bien, está bien. A ver, primera pregunta. Vamos a poner acá. La municipalidad de Sechura, Piura, ¿ya? Cobró penalidades a un proveedor por incumplimiento del contrato, ¿no? Por incumplimiento de contrato. Listo. Esa es la pregunta para la clase. La municipalidad cobró penalidades a un proveedor por incumplimiento de contrato. Tenemos una respuesta, 2 respuestas, 3, 4 y 5. Listo. Muy bien. Para toda la clase, la respuesta ganadora es 1, 5. Muy bien. Todos los que han respondido, 2 puntos. Los que no respondieron nada, 0 puntos. Y los que tenían en mente responder, 1, 5, 1 punto. Les faltó la rapidez en los dedos. Siguiente pregunta, 2. La Universidad de Piura, ¿cómo se llama la universidad pública en Piura? Ya, la universidad en Piura, la universidad pública en Piura, no escriban. La Universidad Pública de Piura, la Universidad Nacional, gracias, la Universidad Nacional de la UNEP, así mejor. La Universidad Nacional de Piura recibió una transferencia por concepto del canon minero. Listo. Respuesta. Oscar está, pero ni siquiera hago la pregunta y Oscar ya respondió. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, se acabó. Se acabó. Todos los que han respondido hasta Pedro, 2 puntos. ¿Ya? La respuesta es 1, 4. Muy bien, 1, 4. Siguiente pregunta, 3. El hospital de Piura vendió un terreno. ¿Qué clasificador? Disculpen, es hospital, no. El hospital de Piura vendió un terreno, con doble R también, ahí se me fue. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Se acabó. Los que han respondido hasta Pedro, 2 puntos. ¿Ya? De ahí, los que no han respondido nada, 0 puntos. Y los que tenían en mente responder y les faltó rapidez en los dedos, 1 punto. Muy bien. Vamos a la cuarta pregunta. Cuarta pregunta.
A ver cómo les pongo. Ya. El gobierno regional de Piura, recibió una garantía de una pequeña empresa, ¿no? De una MIPE, pequeña empresa. El gobierno regional de Piura recibió una garantía de una MIPE, ¿ya? La suma de 20.000 soles, que se le retuvo y eso se depositó como una garantía. Listo. ¿Qué clasificador presupuestal? Como digo, ni hago la pregunta, ya Oscar está respondiendo, ¿no? A ver, a ver, a ver. Lourdes. Ya. Vamos a ver. La respuesta la voy a escribir en la pizarra, en el chat. Ahí está la respuesta. Porque ¿se acuerdan que la semana pasada, igual cuando hicimos una devolución de garantía? La garantía no es gasto. Igual, cuando recibimos una garantía de un proveedor, solo tiene efecto financiero, pero no presupuestal. Tesorería recibe el dinero, lo deposita en una cuenta bancaria de garantías, pero cuando el proveedor cumple con todo, ¿qué hacemos con la garantía? Se le devuelve, ¿no es cierto? Claro, presupuestalmente no es gasto ni ingreso, pero sí financieramente. Entonces, la respuesta sería no tiene clasificador. Muy bien, no tiene clasificador. Perfecto. Pregunta 5, creo, ¿no? Ya, entonces se han respondido bien. No sé, creo que ninguno, no me acuerdo. Si no, 0. Y si estaba en mente, un punto. Pregunta 5. A ver, se recibió una donación de Corea. Una donación en efectivo por la suma de 100.000 soles. Respuesta. Listo. Hasta Fiorella. 2 puntos. Los que han respondido. ¿Ya? El resto, 0. Y los que demoraron, 1 punto. Sexta pregunta viene acá. Se incorporó los saldos de balance del rubro 00, recursos ordinarios, por la suma de, vamos a poner acá, 1.000.000. Listo. Se incorporó los saldos de balance del rubro 00, recursos ordinarios. Voy a poner la respuesta en la pizarra. Esa es la respuesta. Todas las fuentes de financiamiento generan saldos de balance, con excepción del rubro 00, recursos ordinarios. ¿Qué pasa? Explicamos la clase. ¿Qué pasa cuando no se gasta el 31 de diciembre? ¿A quién pasa? ¿Qué pasa cuando no devengamos el 31 de diciembre? Los recursos se revierten, se quedan con el tesoro público. Entonces no se puede incorporar, lo perdimos. En cambio, si fuera de RDR, ahí sí, la 1.9. Si fuera del Fondo Común, 1.9. Si fuera del Canon, 1.9. Si fuera del rubro 08, 1.9. El dinero que me presté del banco no lo gasté, saldo de balance, 1.9. Pero si es la 00, nunca tiene saldos de balance. ¿Por qué? Porque eso lo perdemos. Se queda con el tesoro público. Se revierte, como dice todo el Perú. Ya, entonces la respuesta sería esa. 2 puntos, 0 puntos, y los que pensaron nomás, 1 punto. Pregunta 7.
Pregunta 7. Ahí viene acá. Se recibió en calidad de donación una computadora. Listo. Se recibió en calidad de donación una computadora. Voy a escribir la respuesta. Listo. Ya. Lourdes dijo ahí, ¿no? Ya. Las donaciones distintas a efectivo, quise decir, solo se registran contablemente. ¿Cuándo utilizamos los clasificadores presupuestales? Cuando es dinero. Fíjense, en presupuesto público, presupuesto mide dinero, ingresos y salidas de dinero. Por ejemplo, la depreciación no se registra en presupuesto, pero sí en contabilidad. Las donaciones, como es el caso, ¿no? Que genera una NEA, es una nota de entrada al almacén, en presupuesto no se registra, pero sí en contabilidad. Las PECOSAS, que es el pedido de comprobante de salida de los almacenes, no se registra en presupuesto, pero sí en contabilidad como gastos. Entonces, dense cuenta que los clasificadores presupuestales tienen efecto cuando es dinero, porque es presupuesto, dinero. En cambio, la contabilidad mide eso y también otras cositas. Listo, esa es la respuesta. Pregunta número 8. A ver, pregunta número 8. La municipalidad de Paita recibió las transferencias del Fondo Común. Respuestas. Que es dinero, ¿no? Viene 1 millón, etcétera, etcétera. Muy bien, hasta Juan, hasta Fiorella. La respuesta es 1-4. Excelente, 1-4. Pregunta 9. Vamos a la pregunta 9. Y decimos, se cobró multa del impuesto predial. ¿Qué clasificador? Hasta Yarlequé, hasta Dalma. Muy bien, correcto. 1-1. Excelente. Ahora, última pregunta, la pregunta 10. Se cobró intereses. ¿Ya? Se cobró intereses del canon, ¿ya? O sea, en la subcuenta del Banco de la Nación genera intereses a favor nuestra, no en contra. ¿Qué clasificador? Se cobró intereses del canon. Se terminó. La respuesta, 1, 5. Otros ingresos. Ustedes la pueden revisar en el CIAF luego. La 1.6 es cuando tú vendes activos. Y acá no estamos vendiendo activos. Estamos ganando intereses. Es lo que el banco nos paga. Porque rentabiliza tu dinero que tienes invertido ahí. 1.5. Bien, señores, hace un gusto haber revisado los clasificadores. Entonces la PCA la dejamos para el día jueves. Y la siguiente clase vamos a revisar. ¿Alguien sacó 20? Para ya darle su certificado del diplomado. Estaré exonerado de todas las clases. Ya vemos la PCA y también tenemos que avanzar ya con el sistema administrativos transversales y su interrelación con el módulo administrativo del CIAF. Presupuesto, impresión, abastecimiento, personal, tesorería, endeudamiento y contabilidad. Bueno, revisaremos todos los módulos del CIAF. Ajá, explicación de principales módulos. Ya, perfecto. Muy bien. Listo, amigos. Entonces nos vemos el día jueves. Ha sido un gusto. Feliz Día del Trabajador a todos ustedes.
y que la pasen bien. Pórtense bien también, no tomen, no tomen. Tomen precauciones nada más. Listo, amigos. Gracias de igual manera. Cuídense. Un abrazo para ustedes, para sus familiares y que la pasen muy bonito el día de mañana. A descansar porque nos merecemos, creo, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias también. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos el día jueves, Dios mediante. Hasta luego. Feliz día también para ustedes. Chau.